tardes, compañeros y profesor Jorge Mario. Nosotras, Carolina Díaz Ramírez y yo, Catalina Cabrera, realizamos este quinto video. Nos parece que este es el mejor lugar para reflejar el tema desarrollado, porque es aquí, en una biblioteca, en este caso en la Biblioteca Nacional de Bogotá, en la cual podremos encontrar los temas a desarrollar, como ciencia y tecnología, recursos informáticos, fuentes de información y evaluación de referencia. Los invito a conocer con nosotros este tema. Muchas gracias. Para esto es necesario establecer qué es ciencia, y es el estudio de la información por medio de la observación y el análisis de los fenómenos, causas y efectos por medio de una prueba y error, logrando así una teoría sobre el tema en específico, convirtiéndola en un conocimiento para las personas que necesitamos de la misma. También es necesario establecer qué es tecnología, y por eso decimos que es el conjunto de conocimientos que encierran los productos resultantes de unas necesidades de una sociedad, que sirven para producir bienes y servicios, efectuando las ramas técnicas, científicas, sociales y culturales. Y claro, no podemos dejar de lado las diferencias entre ciencia y tecnología. Por un lado, la ciencia nos dice que es el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales. Por el otro, la tecnología nos muestra que es el conocimiento base de la ciencia, que permite solucionar problemas prácticos de forma sistémica y racional. Por su parte, dadas las condiciones, la ciencia predice los resultados, y en su lugar la tecnología, dados los objetivos, indica los medios adecuados para realizarla. A su vez, la ciencia contrasta hipótesis, y en su lugar la tecnología contrasta la eficiencia. También podemos decir que la ciencia tiene como finalidad llegar al conocimiento por el conocimiento, y en su lugar la tecnología busca el conocer para hacer. Al hablar de ciencia y tecnología, no podemos dejar de lado la palabra Colciencias, la cual hace referencia al Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, el cual anualmente entrega al país un reporte de los indicadores y estadísticas de acuerdo al desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su papel es formular, impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo del Estado en ciencia, tecnología e innovación, para la formulación de capacidades humanas y de infraestructura. Otro de los puntos trascendentales a tomar son los recursos de información, los cuales son el conjunto de gestiones de información para cumplir con los intereses de un entorno. Es pues la gestión de recursos de información para una función de la gestión de información de una empresa, y está concebida para servir a los intereses corporativos. La gestión de recursos de información complementa así a las funciones de gestión de información corporativa tradicionales. La gestión de funciones de información, como la son el procesamiento de datos o la microfilmación, por ejemplo, y la gestión de un ciclo de vida de información. Pero también podemos ver los recursos o activos invisibles o intangibles. Esto engloba la imagen de marca, la habilidad tecnológica, el dominio de los canales de distribución o la comunicación directa con el consumidor. Se engrandecen gracias a los flujos de información, recursos de información en ciencia y tecnología. Podemos ver a través de estos los recursos o activos visibles tangibles, los cuales abarcan el capital, las máquinas o los materiales necesarios para llevar a término las operaciones diarias de una organización. Fuentes de información. Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información u conocimiento. Las fuentes de consulta se relacionan según su formato, como son el formato tradicional impreso, un microformato, un formato distribuido electrónicamente como el CD-ROM
o suministrado electrónicamente en línea. Las fuentes de consulta se dividen en dos clases. Primero, las compilaciones que directamente suministran la información, como las enciclopedias, los diccionarios, los almanaques, manuales, anuarios, atlas, entre otros. Segundo, las compilaciones que se refieren a otras fuentes que contienen la información, las cuales indican solo el lugar donde se pueden hallar, como los catálogos, las bibliografías y los libros. Las fuentes de información, de acuerdo al origen de la información, pueden ser: primero, fuentes de información personales, que ofrecen información sobre personas o grupos que se relacionan profesionalmente. Segundo, fuentes de información institucionales. Proporcionan información sobre una institución que realiza funciones o actividades de interés público. Ofrece datos sobre su funcionamiento y organización. Tercero, fuentes de información documentales. Proporcionan información a partir o sobre un documento. El documento es el soporte que contiene la información y el que la transmite. Las fuentes de información, de acuerdo al nivel informativo o contenido, se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que contienen información nueva u original. Incluye disposición, habitualmente ningún esquema determinado. Se accede a ella directamente o por medio de las fuentes de información secundarias. Algunos ejemplos de ellos son los libros, las revistas, los periódicos, las tesis de licenciatura y doctorales, normas, actas de congreso, informes de investigación, entre otros. Fuentes de información secundaria son aquellas que contienen material ya conocido, pero organizado según un esquema determinado. Son el resultado de aplicar las técnicas de análisis documental sobre las fuentes primarias y de la extracción, condensación u otro tipo de organización de la información que las contiene, al fin de ser accesible a los usuarios. Las fuentes de información secundarias también se les conoce como obras de referencia, pues su intención es proporcionar consulta rápida. Algunas fuentes secundarias son directorios, almanaques, anuarios, manuales, diccionarios, enciclopedias, fuentes geográficas, índices, resúmenes, bases de datos bibliográficas, entre otros. Fuentes de información terciarias son aquellas fuentes que contienen información de las secundarias. Son fuentes que no están muy tratadas aún en la conceptualización y naturaleza. Algunos ejemplos son bibliografías de bibliografías, guías de obras de referencia, fotocopias, diccionarios, tesauros, entre otros. Obras de referencia. Las obras de referencia están constituidas por el material que nos permite obtener información de un tema específico. Estas pueden ser calificadas como directas o indirectas. Las directas son aquellas fuentes que nos ofrecen información inmediata, como las enciclopedias, diccionarios, fuentes de información bibliográfica, directorios y guías. Las indirectas son aquellas que describen los documentos que contienen información y nos ayudan a localizar. Aquí encontramos los repertorios bibliográficos, los catálogos, los boletines de sumarios y los índices. Evaluación de obras de referencia. Este es el procedimiento por medio del cual se evalúan las obras de referencia. En esta se pueden examinar dos aspectos. Primero, el contenido intelectual. Segundo, presentación del material de la obra. Primero, contenido intelectual. En el contenido intelectual de la obra evaluamos el contenido de la misma, así como las fuentes de producción. Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, autor y editor. Una buena obra de referencia debe ser elaborada por autores y colaboradores conocidos.
los cuales tengan el respaldo de una buena editorial. Segundo, elementos constitutivos de la obra. Para calificar positivamente una obra debe contar al menos con estos tres aspectos. Prefacio o introducción, dentro del cual esté expresado las intenciones y objetivos de la obra. Guías de uso. Contiene las formas en las que puede ser consultada la obra. Y tabla de materia. Esta es una síntesis panorámica de la estructura de la obra, mostrando el contenido temático. Existen otros elementos los cuales son esenciales dentro de una obra de referencia bibliográfica. Anexos, fuentes, observaciones, los cuales facilitan el uso de la obra. Ilustraciones, mapas y gráficos. Estos elementos son esenciales dentro de las fuentes de información geográfica. Notas a pie de página y bibliografías, ya que estos dos elementos garantizan la posibilidad de ampliar la información contenida en la obra. Tercero, contenido de la obra. Estilo. La obra debe corresponder al tipo de lectores al cual fue diseñada. Además, debe ser clara y coherente. Organización del contenido. Es necesario que la obra contenga la información de una manera apropiada para que la consulta por parte de los usuarios sea rápida y fluida. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes elementos. El tipo de clasificación, que es la manera en la que está distribuida la información dentro de la obra, la cual debe corresponder con la información que maneja. Índice. Este nos permite hacer búsqueda específica partiendo de un término significativo. Referencias cruzadas. Es la remisión u otras palabras, con el fin de ayudar al usuario. Notas bibliográficas y lecturas complementarias. Estas brindan información adicional. Además, debe cumplir con las normas estándares y deben presentarse en diversos idiomas. Ilustraciones. Es necesario verificar que no sean puramente decorativas, sino que sean relevantes para el contenido de la obra. Coherencia del contenido con el propósito de la obra. Una obra de referencia debe ser objetivo, sin presentar resultados parciales o persuasivos. Actualización. Esta se realiza mediante reediciones o suplementos con el fin de incorporar nuevos datos o modificaciones relevantes. También existen libros con hojas de sustitución, los cuales permiten la renovación completa de un libro. Segundo, presentación material de la obra. En este caso, se evalúan las obras que poseen las mismas características intelectuales, pero muestran diferentes aspectos formales. Este tipo de análisis pertenece a la bibliografía material y evalúa los siguientes aspectos. Primero, encuadernación. Es necesario comprobar que el documento esté elaborado en un material que soporte el uso para el cual fue diseñado. De la misma manera que contenga las indicaciones precisas para su ubicación. Segundo, manejabilidad y peso. Es necesario que el material seleccionado no sea muy grueso ni muy pesado, con el fin de que los usuarios puedan consultarlo fácilmente. Tercero, legibilidad de la obra. Es la capacidad que tiene la obra para transmitir la información que contiene. Es necesario que contenga un uso claro y bien definido de los títulos, los subtítulos y todo aquel material por medio del cual se pueda ubicar el lector.